Hola, ¿qué tal? Nueva temporada, nuevos retos, nuevos conocimientos, pero ¿mismo lugar? ¿Qué tal si nos vamos de aquí? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este capítulo de Filosofía al Aire Libre. Hoy hablaremos acerca de los orígenes de la filosofía. Para hablar de sus orígenes tenemos que hablar de Grecia, ya que ahí es la cuna de la filosofía. Grecia apareció alrededor del año 1200 a.C. Este lugar estaba geográficamente hablando entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo, es decir, un lugar privilegiado ya que había intercambio comercial y cultural. Grecia no era un único país. Grecia era un conjunto de diversos estados y a cada uno de estos estados les llamaba polis. Estas polis estaban bien organizadas cada una. Las más importantes de la época de la Grecia antigua eran Atenas y Esparta, quienes tenían a veces conflictos territoriales, pero esa es otra historia. Los griegos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Y estos dioses eran protagonistas de sus narraciones mitológicas. En estos mitos trataban de transmitir sus valores y la forma en la que comprendían el mundo. Como acabamos de ver, los griegos encontraban respuestas a través de los mitos. Pero a partir del siglo VII a.C., muchos sabios, grandes sabios entre ellos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, no era suficiente para ellos las respuestas que daban los mitos. Y empiezan a buscar respuestas en algo más cercano a la verdad, en algo que se ajuste a la realidad. Y a eso le llamaron logos, es decir, la lógica. Si queremos darle una ubicación geográfica a donde surge la filosofía, este lugar sería Jonia, lo que actualmente es Turquía. Ese lugar era privilegiado porque tenía algunas circunstancias que era tierra fecunda para esto que es de logos y finalmente salir la filosofía. Estas características eran: 1. La libertad religiosa. En este lugar, como había varios intercambios comerciales y varias personas que circulaban, intercambio de diferentes culturas, la religión que tenían los griegos no era dogmática, es decir, no era obligatoria que crea las personas, es decir, el que quería creer en dioses y el que no, pues bueno, no hay problema. Así que con esa libertad religiosa había una libertad de pensamiento. No es coincidencia. La segunda condición favorable para el surgimiento de la filosofía era que era un ambiente cosmopolita. ¿Esto qué quiere decir? Que era un ambiente donde como la gente circulaba y no era precisamente del mismo lugar, sino de diferentes lugares, era un ambiente enriquecido culturalmente. Y esto ayudaba a que se enriquezca el pensamiento. La número 1 ayudaba a la libertad religiosa y la número 2 enriquece el pensamiento. Tercero, la confección de los mapas. En Jonia, al ser un lugar de intercambio comercial donde llegaban embarcaciones trayendo y llevando productos, los navegantes sabían perfectamente cómo llegar, a dónde ir y cómo eran esos lugares. Esto favoreció a que se confeccionen mapas basados en la realidad, no como aquellos mapas que mostraban en la mitología, que eran de lugares de fantasía. Donde nada puede mal ir, sal. Número 4. Las leyes. Las leyes que había en Jonia eran adaptadas a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes de ese entonces no les era suficiente que los dioses se encarguen de hacer justicia. Ellos en cambio decían, si esperamos que un dios haga justicia, ¿cuándo se va a hacer justicia? No lo sé, tú dime. Entonces es cuando crean las leyes hechas por humanos para humanos y así aplicaban justicia de manera inmediata y dependiendo de un juzgado humano.
Número 5. El ocio. Cuando hablamos de ocio nos imaginamos a gente que está descansando. Y es cierto. Obvio, Bobis. Como Grecia se caracterizaba por ser una civilización esclavista, es decir, que tenía esclavos, los grandes acaudalados o los grandes gobernantes que tenían muchos recursos ya no tenían prácticamente nada que hacer porque todo hacían sus esclavos. Esto les daba tiempo no para descansar, sino aprovechaban el tiempo para educarse, para estudiar, para formar más intelecto, es decir, para ayudar con más énfasis al razonamiento. Y así hemos visto brevemente el origen de la filosofía, donde el pensamiento pasa de ser un mito a algo lógico, algo real. Y por eso es importante la filosofía, ya que nos ayuda a trascender las fronteras de lo que parece a lo que es real. Gracias por haberme acompañado en un capítulo más de Filosofía al Aire Libre. Ya nos estaremos viendo próximamente. Hasta eso, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale like. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.